Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así es, Señor. Señor amado, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre Santo, con necesidad, Señor, del consejo de tu palabra. Padre, te suplico que en esta noche tú nos bendigas, nos sorprendas. Sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme, Señor amado, aleluya. Te ruego, Padre, que tu palabra pueda fluir, Señor. Que tu palabra pueda fluir, que tu Espíritu Santo venga, recuerde todo aquello, Padre, que tú quieres que en esta noche sea depositado en el corazón de tus hijos. Yo te pido, Padre Santo, que tú hables a cada uno conforme a la necesidad. Señor, te pedimos en esta noche, Padre Santo, que muestres tu sabiduría, porque tú conoces mi ignorancia. Queremos el pan nuestro de este día, Señor. Por favor, dánoslo. Yo solamente, Señor amado, pasaré el pan y tú, Señor, eres el pan de vida. El pan que descendió del cielo. Así que, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua, Jesús nuestro Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta noche. Amén, Señor. Amén. Bueno. Vuestro pastor me ha pedido que me empeñe con ustedes por no sé cuánto tiempo. Así que estoy empeñado con ustedes. ¿Verdad? Por lo menos por esta noche, por ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a poner un fundamento para que podamos entender qué está pasando, dónde estamos, qué es lo que estamos viendo alrededor. No podemos cubrir todas las áreas, ¿verdad? En una sola noche, ni en 2 noches, ni siquiera en 10 noches. Porque es mucho lo que está pasando alrededor del mundo que tiene que ver con los eventos de lo que es los últimos días. Pero vamos a ver lo que nos atañe a nosotros aquí en esta noche, lo que nos atañe a nosotros aquí en Estados Unidos. Por dónde estamos, qué estamos y hacia dónde el Señor está viendo y hacia dónde nos está llevando. Así que vamos a ir a poner una plataforma en el libro de Isaías capítulo 9. Ustedes tal vez posiblemente ya han escuchado de esto y vamos a tratar de ser un poquito rápidos porque sé que tal vez ya lo conocen. Si voy muy rápido me dicen, pastor, por favor no vaya tan rápido. Amén. Ustedes me meten freno. Bendito sea Dios. Y cuando ya quieran irse me dicen, pastor, hasta aquí, ya terminamos, vámonos. Amén. No se vayan a ir y me van a dejar que yo cierre la puerta y apague la luz. Bendito sea Dios. Gracias al Señor que es día viernes. Antes en el mundo, el día viernes apenas comenzaba la noche a las 10 de la noche. Ahora a las 10 de la noche ya queremos estar en la casa dormidos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que le vamos a permitir de que el Señor nos dé un buen tiempo. Sean 10 minutos o sean 2 horas. Alabado. Capítulo 9, versículo 10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Es un versículo nada más, que aparentemente no dice mucho. Aparentemente no dice tanto. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que está pasando en este versículo, nos damos cuenta que en el versículo anterior el profeta está hablando acerca de una palabra que fue enviada a Jacob y que cayó en Israel. Nosotros sabemos por la palabra que Israel fue un reino unido bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón. Después de ese tiempo, aproximadamente 120 años, el reino de Israel fue partido en 2. Y el reino del norte se le llamó casi como Efraín, con su capital en Samaria. Y el reino del sur se le llamó Judá, con su capital en Jerusalén. Cuando se fundó las 10 tribus del norte, Dios le había dado profecía al hombre que le iba a dar estas tierras. Y le dijo que era lo que iba a hacer. A ti te voy a dar 10 partes, 10 tribus. Pero por amor a David, mi siervo, dejaré lámpara para él. Y él tendrá las tribus del sur. Lo primero que hizo este hombre, después de haber recibido palabra del Señor, de que a él se le iba a dar las 10 tribus, cuando
cae Salomón, muere, cuando muere Salomón y se levanta el hijo de Salomón, Roboam, entonces viene este hombre, Jeroboam, y él divide el reino en dos. ¿Y qué es lo primero que hace? Pone dioses ajenos en la tierra. Pone un dios, un becerro en la parte sur y otro becerro en la parte norte, en Dan. Y le dice a Israel, estos son tus dioses. Ya no tienes que bajar más a Jerusalén. O sea, él tenía miedo porque el pueblo estaba acostumbrado, bajo la ley, de que tenían que bajar a Jerusalén a adorar a Dios. Mínimo 3 veces al año todos los hombres tenían que bajar a adorar a Dios, bajo las 3 fiestas que se celebraban más importantes en Israel: la Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. Tenían que bajar y descender. Entonces él tenía miedo que si bajaban y descendían, se iban a voltear contra él y lo iban a matar y lo iban a destruir. Y de esa manera Israel comenzó un reinado que, a pesar de que Dios lo estableció, Dios lo dijo, sin embargo no fue conforme al plan de Dios. Usted ha visto que hay muchas veces las iglesias, hay personas que lo que hacen es dividir las iglesias, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es la rebeldía, no es la división. Y regularmente muchas de estas iglesias que se levantan, les va pasando lo mismo que le pasó a Israel. Cuando se levantan en desobediencia, en orgullo, en que yo puedo hacerlo mejor, en tantas cosas. Y eso lo que provoca es de que el pueblo sufra, ¿verdad? Que el pueblo no pueda crecer a la altura que Dios quiere que ellos crezcan. Así es. Porque es importante que entendamos de que Dios estableció autoridades, y es importante que nos sometamos a esas autoridades si queremos ver el bien en nuestras vidas. Israel se metió en ese problema y de ahí fue en picada, fue hacia abajo. Pero Dios, en su misericordia, ¿qué hizo? Dios, en su misericordia, envió los profetas más poderosos al reino del norte. Ningún profeta en el reino del sur, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, hicieron descender fuego del cielo. No se habla que ninguno de ellos resucitase a un muerto. Pero sin embargo, los profetas del norte, Elías, Eliseo, esa gente fueron poderosos, hicieron descender fuego del cielo, mataron soldados haciendo descender fuego del cielo, detuvieron la lluvia, dando señales y poder el Dios de Israel para que se volviesen a Él. El propósito era de que se volvieran a Él, que volvieran al Señor. Pero esta gente cada vez fueron apartándose cada vez más. ¿Qué hizo el Señor? El Señor envió, entonces, como no hicieron caso, Dios les envía un ataque por medio de los asirios. Los asirios en ese tiempo eran los que estaban reinando en la parte norte, la parte de lo que hoy es Babilonia, de lo que hoy es parte de Irán. Eran los asirios de aquel tiempo, y los envía con el propósito de que esta gente recibiera un susto. Les quita la protección, Dios les quita la protección, entra el ejército, los subyuga, los pone como vasallos y les cobra impuestos, les cortan los árboles. Una de las cosas que hacían en los ejércitos antes era cortar los árboles de las naciones que tomaban, porque los árboles pues traen fuentes de aguas, etcétera, etcétera. Y cuando se cortan los árboles, pues hay sequía y se convierte en desierto la tierra. Y eso es lo que hicieron esta gente cuando llegaron a Samaria, cuando llegaron a Jacob, cuando llegaron a las tierras que tenían las 10 tribus del norte. Entonces viene palabra a Isaías, y esta palabra es la que el profeta dice aquí en el capítulo 9 con respecto a Israel. Dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria. Mire que está hablando de quién, de las tribus del norte, no está hablando de Judá.
que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Mire qué tremendo. Con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué están diciendo ellos? Señor, tú nos has enviado un ejército para que nos asuste, para que nos sometamos, para que busquemos de ti, pero ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a someter. Nosotros no vamos a obedecer al Señor. Esta gente vinieron a hacer eso. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a salir de esta mejor todavía. Ellos botaron nuestras casas de ladrillos. Ahora nosotros vamos a edificar de piedra. Cuando habla de piedra aquí es un nombre que se llama gazit. Gazit significa una piedra que usted va a la cantera directamente. Y en esa cantera usted forma la piedra y la va sacando. Piedra de cantería, de la cantera. Y con esa piedra iban a edificar sus casas. O sea, vamos a hacer mejores casas. Ellos nos cortaron todos los cabrahigos. ¿Cuáles son los cabrahigos? Los cabrahigos también es conocido como sicómoros. El sicómoro aquí hay mucho. Es un familiar del sicómoro de allá. Es un palo que tiene una hoja grande, que tiene muchos nudos, que es alto, pero no es bueno para madera. No sirve como árbol, solo la función nada más de dar sombra, de ahí no sirve para nada más. Como madera no sirve. Entonces Dios dice, nos cortaste estos palitos, nosotros vamos a sembrar cedros. Vamos a hacer algo mejor. ¿Lo hace con qué? Con altivez de corazón. ¿Qué pasó con esta gente? Un tiempo después, como no quisieron escuchar a la voz del Señor, no quisieron regresar al Señor, no quisieron tener esa palabra que nosotros usamos mucho en Bet Israel, que es un teshuva, un regreso, un arrepentimiento verdadero a Dios. ¿Qué les pasa a esta gente? Vienen los asirios, esta gente se les sube tanto a la soberbia a su cabeza que dejan de pagarle los impuestos al rey de Asiria. El rey de Asiria viene y se lleva las 10 tribus hacia Asiria. Y después nosotros encontramos a Jesús en el pozo de Jacob, que es cerca de aquí de Samaria. Y habla con la samaritana. ¿Por qué? Porque este rey de Asiria, ¿qué hizo? Intercambiaban. Esta gente lo que hacían es, ok, los vamos a agarrar a todos ustedes de aquí y nos los vamos a llevar a Bet Israel, y los de Bet Israel los vamos a traer para acá. Para darles un ejemplo. Cambiaban la gente con el propósito de que la gente pues no le tuviera temor ni amor, no tuviera temor por los dioses a los que iban, ni temor ni amor a la tierra a las que lo llevaban. ¿Por qué? Porque no habían nacido en esas tierras. Usted ama la tierra donde usted nació, donde usted creció. Pero donde usted no creció, esa tierra usted no la ama, no es parte de su identidad. Y de esa manera las 10 tribus marcharon hacia el norte. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Bueno, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto y en ese pacto Dios hizo un pacto con animales. Y cuando está en la tarde Abraham, él ha partido los animales grandes por la mitad y ha agarrado las aves y las ha puesto enteras. Y de repente cae un gran sueño sobre Abraham y viene un temor sobre él. Y en ese sueño él ve y él dice le dice el Señor que 400 años su pueblo va a estar cautivo en Egipto. Pero le dice, pero yo a ti te he dado esta tierra. Tú eres el que va a heredar esta tierra. Y hace un pacto con él. Y como no tiene por quién jurar, porque no puede jurar por el cielo, porque el cielo pasará, mas su palabra no pasará. No puede jurar por la tierra, porque la tierra es apenas el estrado de sus pies. Entonces, ¿qué hace él? Él jura por sí mismo. Él jura por sí mismo en un sacrificio de animales. Y pasa por en medio de los animales y se prende el holocausto. Y se menciona el nombre del Señor. Confirmando el pacto de Dios, ¿con quién?
con Abraham. Después Abraham le da la bendición a Isaac y le dice, Dios me dio a mí esta bendición, yo te la doy a ti ahora. Esta tierra te pertenece a ti. La bendición de que en ti serán benditas todas las naciones, te toca a ti. Después viene Isaac y tiene sus 2 hijos. ¿Y qué pasa? Uno se puso bien listo y le robó todo al hermano. La primogenitura y la bendición. Y en la bendición le dice, a ti te toca esta tierra. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y el otro se queda de pie. Para mí no tienes otra bendición. ¿Qué pasó? Yo necesito la bendición. Le dice, pero ya le di todo a él. Ya le dije que tú vas a ser siervo de él. Entonces, cuando nosotros vemos ese pacto es bien importante porque es un pacto que Dios hizo con Abraham y lo mantiene, lo sostiene, a pesar de que es un pacto con animales. Pero ¿qué es lo que sostiene eso? Que Él juró por sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Ahora, Estados Unidos, en el año de 1607, viene uno de los primeros barcos con gente que están huyendo, especialmente de Inglaterra. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana se ha romanizado mucho. Han empezado a tomar doctrinas romanas y esta gente se oponen a eso. Porque ven en eso, que están contradiciendo la palabra y empiezan a ser perseguidos. Empiezan a ser encarcelados. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Se vienen. Y esos son los que son llamados los puritanos. En el año 1607 desembarca el primer barco en Virginia. Y en el año de 1620, o sea, 1620. ¿Hace cuánto? 400 años. Santo. En noviembre, viene el Mayflower y llega a las costas de Massachusetts. Más adelante llega otro barco, el Arbela le dicen, el Arbela, en 1930. Y ahí viene un hombre que es el primer gobernador de la provincia de Boston. Y este hombre es un puritano, es un hombre que ama a Dios. Y este hombre escribe un libro y habla acerca de las bendiciones que van a venir a esta tierra si permanecen bajo la guianza de Dios. Si permanecen, porque ellos saben, ellos conocen, ellos vienen de un conflicto doctrinal. Entonces ellos quieren establecer un lugar que este lugar sirva para la predicación del evangelio. Que sirva para que los niños puedan crecer en un lugar libres para poder adorar a Dios. Y hacerlo de la manera correcta. En este libro, este brother habla acerca de las bendiciones que Dios le dio a Israel cuando las promete por medio de Moisés. Dice, si ustedes permanecen en el Señor, nosotros vamos a ver verdaderamente que somos y estamos bajo el pacto de Dios cuando 2 hagan huir a 100. Aleluya. Cuando venga la bendición y veamos la prosperidad, entonces vamos a ver que Dios ha aceptado nuestro pacto. ¿Por qué? Porque este pueblo hace un pacto con Dios. Dios no hace un pacto con ellos. Es esta gente que hace un pacto con Dios. Señor, si tú nos bendices en este lugar, si tú nos multiplicas, si tú nos permites que podamos ser, Señor, gente de bendición, entonces te vamos a servir. Te vamos a servir. Y Dios, cuando el hombre le habla en oración, Dios atiende. Dios atiende. Dios no es ¿verdad? Un padre que cierra sus oídos. Y de esa manera Estados Unidos comienza una carrera. Una carrera tomado de la mano del Señor. Y nosotros vemos cómo Estados Unidos empezó a crecer, a multiplicarse la gente. Y empezaron a venir gentes de diferentes culturas y de diferentes lugares, ¿verdad? De lo que es Holanda,
de lo que son, ¿verdad?, los países esos bajos, de Alemania, empezaron a llegar acá a este lugar. Pero el pacto estaba con esa gente. Si nosotros nos damos cuenta en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Isaac, la gente que estaban en la tierra de Palestina, vamos a decir, la tierra de Israel, esa gente eran temerosos de Dios. ¿Se recuerdan cuando Isaac dijo que su esposa era su hermana? Y de repente lo ve el rey que está acariciando a su esposa y le dice, mira, ¿por qué tú has hecho eso con nosotros? Tú nos hubieras hecho que nosotros pecáramos contra Dios. O sea, esa gente conocía a Dios. Tenían temor de Dios. Por eso el Señor tiene que mandar 400 años a Egipto, al pueblo de Israel, porque el pecado de esta gente no había subido delante de él. Ahora aquí nosotros empezamos con unas raíces hermosas en Estados Unidos. Se crean las escuelas con el propósito de enseñarle a la gente sobre la palabra de Dios. Las universidades para prepararlos mejor para que puedan llegar y ser verdaderos discípulos de Dios y hacer discípulos en todas las naciones. Ellos pusieron de que Estados Unidos, en aquel tiempo, ¿verdad?, las colonias que había, iban a ser como una ciudad en un monte, que iban a alumbrar al mundo a través del evangelio. Ese era el anhelo, ese era el deseo que tenían. Y Dios empezó a cumplirlo, Dios empezó a hacerlo con ellos. Y nosotros vemos cómo en 1812, mira el milagro que ocurre en 1812. Estados Unidos ya es una nación, pero los británicos no están contentos con eso todavía. Todavía no han aceptado de que Estados Unidos tenga que ser liberado porque ellos perdieron todos los ingresos que tenían, todos los impuestos, todas las cosas que tenían. Inglaterra los perdió. Y esta gente entraron y mire que casi quemaron la Casa Blanca. Entraron y estaban a punto de destruir el ejército de Estados Unidos. Y en medio de la batalla viene un tornado. Un tornado. Y pasa y el tornado mató más soldados ingleses que los que mataron los soldados americanos. Dios protegiendo a aquellos que pusieron su confianza en Él. Y de esa manera se libró Estados Unidos de volver a caer otra vez en las garras de Inglaterra. O sea, Dios estaba con Estados Unidos, ha estado con Estados Unidos. La prosperidad a la que nosotros llegamos en Estados Unidos es increíble. La libertad que se tiene en Estados Unidos no ha existido en ningún otro país jamás. Antes no ha existido un gobierno como el gobierno de Estados Unidos. Ha sido perverso en cuanto a que ha hecho cosas terribles en Latinoamérica, en otras cosas en otro lugar. Ha ido y ha hecho desastres, ha hecho cosas que no tendría que hacer. Porque no podemos decir que son angelitos, ustedes saben cómo han sido. Pero en cuanto a estar aquí, en cuanto al gobierno, en cuanto a su forma de gobernarse, han sido un ejemplo para todo el mundo. Una cosa increíble. Y la prosperidad empezó a subir. En los 1800, a finales, se convirtieron en la primera potencia mundial económicamente. A finales de 1880. Y empezaron a construir sus buildings bien grandes en lo que es Chicago y eso. Empezaron a construir sus buildings. Después, en los 1900, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se quería meter. Finalmente entra la guerra, ya casi terminando la guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Inglaterra, que tenía el imperio más grande en el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, después de que termina la Primera Guerra Mundial, Inglaterra ya no es la misma. Ahora Estados Unidos ha tomado mucha ventaja. Dios usa a Inglaterra en otros aspectos, otro tema que no tiene que ver con este estudio. Dios usa a Inglaterra para otras cosas, pero empieza a menguar su imperio. Empiezan a menguar. Y Estados Unidos sigue creciendo.
viene la depresión, en momentos difíciles en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Pero en ese momento de depresión, en los años 30, 1930, se construyen dos de los edificios más altos de aquel tiempo. Primero se terminó el edificio de la Chrysler. Se terminó el edificio Chrysler y fue el edificio más alto de todo el mundo, como por un mes, porque después terminaron el edificio del Empire State y el Empire State le ganó y se convirtió en el edificio más alto de todo el mundo. Entraron en la Segunda Guerra Mundial sin muchas ganas tampoco, fueron forzados por medio de las situaciones que se dieron, pero cuando llegaron a combatir el fascismo, a destruir a aquella gente que venía con el propósito de gobernar todo el mundo y convertir al mundo de aniquilar lo que no servía, lo que para ellos no era apropiado, lo que no era bueno. Los nazis, su propósito era destruir. Imagínense que mataban a los polacos. Esa gente son blancos, rubios, son de ojos claros y los mataban igual. O sea, había una discriminación terrible. No digamos los judíos, los gitanos, olvídese. Era tremendo, era terrible. Y Estados Unidos entró ahí. Dios lo usó ¿para qué? Para libertar al pueblo judío juntamente con los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahora Estados Unidos se convierte en la primera potencia del mundo juntamente con Rusia. Y empieza lo que conocemos como la Guerra Fría. Y Estados Unidos está en una progresión cada vez más avanzada en tecnología, en armamentos, en tantas cosas. Y Rusia ahí tratando de mantenerse en el mismo nivel que Estados Unidos. Llega el tiempo de los años 60 y entonces viene el problema en Estados Unidos. Porque cuando se quita a Dios, queda un vacío. Y ese vacío hay que llenarlo. Eso pasó en las 10 tribus del norte. Ya no pudieron bajar a adorar al Dios verdadero, entonces ahora tenían un vacío, tenían que llenarlo. ¿Con qué lo llenaron? Con dioses paganos. Entonces, eso mismo pasó acá. Esta gente empezaron vino el tiempo de los 60 cuando la gente empezó a tener una idea diferente de lo que era honrar a Dios. Y se empezaron a levantar voces y empezaron a sacar a Dios de las escuelas. Las escuelas habían sido hechas por causa del Señor, por causa del Evangelio. Ahora empiezan a sacar a Dios de las escuelas. Entra la ley, la legalización del aborto y empiezan a matar a los niños. Sangre inocente. Cuando nosotros vemos al final de los 60, Estados Unidos no había perdido ni una guerra. En la guerra de Corea del Norte con Corea del Sur salieron, vamos a decir, empatados en los 50. Pero a finales de los 60 viene la guerra con Vietnam. Y usted se recuerda para los que somos un poquito grandes, ¿verdad? Usted se recuerda, y si usted va a YouTube, usted lo encuentra ahí también, cuando Estados Unidos salió de Vietnam. Salieron huyendo. Salieron con los helicópteros que caían al mar. Por un camino vendrán y por 7 se irán tus enemigos. Pero si tú te volteas contra Dios, tú vas a salir corriendo por 7 caminos. Y eso le pasó a Estados Unidos. Y vinieron los 70s y empezó a ponerse peor la situación. La gente entró en esa cuestión de paz y amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los hippies, paz y amor, ¿verdad? Amor libre, Woodstock, toda esa cosa. Y todo eso llevó a ¿qué? Llevó a un desenfreno de inmoralidad
dentro de esta nación que antes no se podía ni mencionar. Ya empezaron a salir películas un poquito más obscenas. Antes no podían decir ni siquiera una mala palabra en las películas, en las series. Era decente. Usted mira I Love Lucy y en un matrimonio y tenían 2 camas para dormir. Uno se acostaba, cualquiera diría, pero eso está divorciándose. No, era para tratar de mantener la inocencia en los niños. Pero ahora esto es un relajo, hermano. No solamente empezaron a pervertirse, sino que llegaron al punto en que se volvieron totalmente depravados, vulgares. Ahora usted está viendo algo y salen los anuncios. Y los anuncios antes era lo que usted iba a ver a las películas que eran de 3X. Donde no entraban los niños, solamente los adultos. Y eso ahora lo pasan en los anuncios. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué están anunciando un carro y salen un montón de mujeres desnudas? ¿Qué sentido tiene eso? Sacan al hombre haciendo alguna propaganda y con un cigarrillo. Y que se ve como que eso es chévere, que eso es bueno, que eso es destruyendo el cerebro de la juventud. Llegaron los 80 y en los 80 empezó un conflicto. Otro conflicto. En los 80 empezó el conflicto de los 10 mandamientos. 80s y 90s. Empezaron a pelear estas fuentes que sacaron a la Biblia de las escuelas, la oración de las escuelas, que promovieron el aborto, que promovieron todas esas cosas, empezaron a pelear para que los 10 mandamientos fueran removidos de todos los lugares públicos. Sacarlos de las cortes, de los parques, de donde fuera, porque decían que eso no podía estar ahí. ¿Qué pasa? Como dijimos antes, ¿verdad? Cuando se quita algo, ¿qué pasa? Entra otra cosa. Hay un vacío. Entonces se quita lo que hay y ahora viene otra cosa diferente. Al quitarse la oración de las escuelas, ¿qué es lo que viene? Empieza a entrar la maldad. En los 70s, a los 80s, ahora lo que viene, ¿qué es? Es la droga, es el irrespeto. Y cada vez eso va en progresión hacia adelante, como un caballo, galopando para tratar de destruir completamente toda la juventud. Destruyendo la juventud, destruye la base de la sociedad. Y esa ha sido la mira del enemigo de nuestras almas sobre Estados Unidos. Entonces, quitaron a los 10 mandamientos y en las navidades de 1989 aparece un toro enfrente de Wall Street. Y cuando llegan ¿verdad? Y llegan al siguiente día de trabajo, miran, ¿y este gran animal que está haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Quién lo trajo? Porque lo fueron a dejar ahí y se fueron. Fue un regalo que le hicieron. Pero si usted se da cuenta, el becerro tiene problema con los 10 mandamientos. Porque eso era lo que estaban adorando los israelitas cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos. Un becerro. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Lo agarraron, y lo pusieron y le hicieron un parque ahí en Manhattan. Usted lo ha visto cuando usted va ahí, eso es algo que lo buscan los turistas para tomarse una foto con ese toro y tanta cosa. Pero ¿de qué metal está hecho el toro? De bronce. ¿Y qué significa el bronce? Es juicio. Es juicio. Bendito sea Dios. Llega el año 2000 y viene el problema más grande que hemos tenido. Algo que empezó a dar, y ahora que comenzamos a enseñarles, porque todo eso era para refrescar la mente, ¿verdad? Porque
Es lo que ustedes ya sabían, ¿verdad? Ya lo saben. Ahora vamos a entrar en lo que es el 9/11. En el 9/11 es un ataque que tomó por sorpresa a todo el mundo, a todos. Un ataque sorpresa. Fue tan terrible, tan tremendo que todo el mundo que estaba vivo en ese tiempo se recuerda dónde estaba, qué estaba haciendo. A unos niños que de la escuela se acuerdan, yo estaba en la escuela y me fueron a sacar de la escuela. Nos acordamos. ¿Se acuerdan de lo que pasó en ese día? De la angustia, de la miseria que se sentía, de ese ambiente como de luto que había en el aire, algo terrible. Y fue algo tremendo. Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación con Israel, ¿qué fue lo que Dios hizo primero? Le quitó el vallado de defensa porque no hicieron caso. No hicieron caso, quitó el vallado de defensa, entonces entró el ejército de los asirios. En Estados Unidos, como no hicieron caso, sino que siguieron su perversión y cada vez peor, entonces Dios quita su escudo de protección. El escudo de protección de la nación. Y entonces se meten 19 terroristas que hablan. ¿Qué idioma hablaban esos terroristas? ¿Alemán? No, Árabe. Y el árabe es el idioma más parecido al Arcadia, que era el idioma que hablaban los asirios. O sea que vinieron gente con las enseñanzas de ¿quién? De Ismael. ¿Con las enseñanzas de quién? De Esaú. Porque el Señor le dijo, ¿verdad? El padre le dijo a Esaú, por tu espada vivirás. Por tu espada vivirás. Y usted ve la bandera árabe, es una bandera árabe, verde, ¿verdad? Con un montón de letras blancas. ¿Y abajo qué tiene? Una espada. ¿Saben ellos eso? No creo que lo sepan. Pero hasta ahí está lo que recibió Esaú como bendición del padre de Isaac. Esta gente, estos mismos terroristas, vienen de la tierra que llegaron a aterrorizar a Israel. Porque los asirios eran expertos en terrorismo. Ellos llegaban a las ciudades y si no se entregaban, les cortaban la cabeza a toda la gente y hacían montañas de cabezas para que la gente tuviera miedo y en lugar de pelear se entregaran. Eran terroristas. Esta gente vinieron a aterrorizarnos. Cambió el mundo totalmente. El mundo no fue lo mismo después del 9/11. Esta gente vinieron y quitaron la paz, quitaron la seguridad, la confianza que había en el sistema de seguridad. Gente que entraron con navajas para cortar cartón y tomar aviones. Algo increíble. Algo que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente hayan podido destruir los sistemas de seguridad, de inteligencia y de tantas cosas de Estados Unidos? Y no se pudieron dar cuenta de eso. Vinieron, ¿y a dónde vinieron a dar? Al World Trade Center. ¿A dónde más? Al Pentágono. Ahora, ahí está el caos, está el problema, está difícil. No se sabe qué hacer. Llega la angustia de no saber quién fue, por qué lo hicieron, qué causa pasó. Pero al siguiente día Estados Unidos tiene que dar una reacción. Septiembre 12 del año 2001 está en los récords del Congreso de los Estados Unidos. El líder de la mayoría en el Senado, lo que hoy sustenta Pelosi, era un hombre llamado Tom Daschle.
Tom Dashley era el que estaba encargado de responderle al mundo en nombre de quién. ¿Qué representa el Congreso de los Estados Unidos? Representa toda la nación. Porque ellos son los representantes de cada distrito, de cada estado. Bendito sea Dios. Y después de tener su discurso ¿verdad? Tratando de ver cómo hacían para echarle la culpa, al final de su discurso, cuando está por cerrar el discurso, él dice, pero la Biblia nos habla este día. La Biblia nos dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Él lo dijo tratando de ¿qué? De animar a la gente. Nos atacaron, nos destruyeron, nosotros nos vamos a levantar. Pero no leyó el contexto. ¿Y cuál era el contexto? Con altivez de corazón. Dice, es el 12 de septiembre. Tom Dashley hace mención de este verso y no tiene idea de lo que ha pasado en el World Trade Center. Cuando empieza a quitarse la humadera y empiezan a sacar las cosas, en la parte norte de World Trade Center hay una capilla, una chapel, dicen en inglés. Es St. Paul's Chapel, la capilla de San Pablo. La capilla de San Pablo está ahí, usted va y ahí está la capilla de San Pablo. Fue utilizada en el tiempo cuando, después de los ataques para socorrer a los bomberos, a los ayudantes, ahí les daban comida, ahí descansaban, ahí dormían, etcétera, etcétera. En ese lugar, una torre, la torre norte, cuando va cayendo, saca una viga. Me costó encontrar ese nombre hoy, otra vez. Me cayó una viga y esa viga cayó en la raíz de un árbol. Y ese árbol es un cabraígos. Es un cabraígos. Tom Dashley no sabe qué pasó eso. En Nueva York, lo menos que alguien puede pensar es de que un cabraígos esté ahí plantado y que salga. Y cuando cayó tan terrible que sacó sus raíces. Está en un cementerio, en la parte de atrás de la capilla de San Pablo. Y cuando cae, no toca ninguna de las lápidas que están ahí. La gente más adelante hicieron una figura de las raíces. Hicieron y la pusieron en la iglesia que está enfrente de Wall Street. Y ahí estaban las raíces, unas raízones grandes, la gente se metía debajo para tomarse fotos. Cuando en la Biblia se habla de desenraizar, de arrancar, está hablando de juicio. Está hablando de juicio. Mire qué tremendo. Y esta gente festejando, oh, sí. Y en la parte de atrás de la iglesia de San Pablo tenían una efigie pequeñita de las raíces, una copia pequeña del árbol. Que quedó, ¿verdad? Como recuerdo. Tom Dashley ha pronunciado algo que él no entiende. Y es que ha pronunciado juicio sobre su gente. Porque él ha dicho, la Biblia nos habla. Él es el representante del pueblo. Y él ha dicho, la Biblia nos habla. Y cuando él hace esa mención, empieza como una bola de nieve pequeña que empieza a rodar hacia abajo.
Y entonces lo primero que nosotros vemos es el árbol sicómoro. Después lo que vemos es de que de ahí, entre las ruinas, empiezan a salir trailers con montones de ladrillos. Montones de ladrillos que estaban dentro de los edificios del 911. Los ladrillos cayeron, pero construiremos de cantería. Nos botaron los sicómoros, pero en su lugar vamos a poner cedros. Cuando se habla de cedros en el lenguaje original, en el hebreo, se habla de eretz tree. Eretz es un árbol de la tierra de Israel. Se está hablando de una pinácea. Se está hablando de una pinácea, ya sea un ciprés, un pino, de las hojas que tienen como agujas, ¿verdad? Una pinácea. Y en el 2004, porque para que exista algo dentro de la palabra del Señor, tienen que haber dos testigos. En el 2004 estaba un candidato a vicepresidente y está en un almuerzo con el caucus de los morenos, en un desayuno de oración. Y este hombre ahí pronuncia todo un discurso. Y la base de su discurso es: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Nos cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Él estaba confirmando lo que el otro había dicho un par de años antes. O sea, Dios, nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a hacer las cosas mejor, vamos a hacerlas más grandes, vamos a salir de esta, no con tu ayuda, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana y vamos a ser superiores, vamos a ser más grandes. Eso es lo que significa este pasaje. En el año 2004, para el 4 de julio, aparece una grúa en el Bajo Manhattan y trae una piedra. Ya no sé cuántas toneladas, no sé si son 20 o 200, un montón de toneladas. Y se juntan todas las gentes de Nueva York y Nueva Jersey, los gobernantes, los gobernadores, los alcaldes, y hacen un gran acto delante de la piedra, y en la piedra dice, nosotros nos levantaremos, no sé cómo traducir esa palabra, resilient. Como quien dice, lo haremos y lo vamos a hacer como nosotros queremos. No nos va a importar lo que quieran hacer de nosotros vamos a hacer como nosotros queremos. Y esa piedra es traída de las montañas de Nueva York. Fueron allá arriba a las montañas e hicieron un corte en la montaña. Hicieron lo que dice aquí, una gazette stone, piedra de cantería. Sacaron esa piedra y la trajeron e hicieron una ceremonia y hablaron un montón de cosas y hasta bendijeron la piedra y todo. Y la piedra de fundamento para el nuevo edificio, cumpliendo lo que la palabra decía. Más después salió otra grúa y apareció un árbol que una familia lo donó para plantarlo en el lugar de donde cayó La viga. el sicómoro. Y cuando plantan ese árbol en ese lugar, cuando usted lo va a ver, era un pináceo. Era un cedro ustedes han visto los cedros del Líbano, dicen, ¿verdad? Pero es un pino lo que tiene en la bandera. Era un árbol igual. ¿Cómo le pusieron ellos a este árbol? Hicieron también una ceremonia y toda la cosa. Y le pusieron el árbol de la esperanza. The Tree of Hope. Le pusieron a ese árbol. Y ahí se están cumpliendo todas las cosas que están escritas en la palabra. Y ellos lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque los que eran representantes del gobierno lo establecieron para que se cumpliera. Mucha gente no lo puede ver, no lo puede entender. Pero usted lo está entendiendo hoy. Usted está entendiendo cómo y por qué es que estamos donde estamos. Porque por causa de estas cosas,
por causa de que con altivez de corazón decimos nosotros vamos a abrir más grande, más alto, es de que esto ha ido en declive. La moral de este país está en un declive terrible, tremendo. ¿Por qué? Porque nos separamos completamente de Dios. Avanzamos más rápido para que, yo no sé cómo estamos, ustedes me dicen ahora. Calma, siga nomás. Es tremendo porque se van cumpliendo estas señales que estaban escritas aquí. Los terroristas, su lenguaje, se cayó la protección de parte de Dios, se cayó el árbol, se cayeron los ladrillos, los reemplazaron por piedra, los reemplazaron por un árbol de... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasa después de eso? Que la gente con esperanza llaman y ponen a un candidato que creen que va a traer la solución a esta nación. Y gana por una tremenda ventaja, como nunca antes alguien había ganado. Pero esta persona, en lugar de llevarnos al arrepentimiento, lo que hizo fue hundirnos más. Hundirnos más. Y nosotros vemos cómo esto ha hecho que todo esto vaya más hacia abajo. La Corte Suprema de Justicia levantó un caso, llevaron un caso sobre el matrimonio. Y la Corte Suprema de Justicia dijo que el matrimonio homosexual era válido en la tierra. Era válido en la tierra. Eso trae una repercusión terrible. ¿Por qué? Porque se quita el modelo de Dios. Cuando nosotros vemos cuándo pasa eso, nosotros podemos ir a Jeremías 39, cuando los babilónicos ahora entran a Jerusalén. Ahora estamos hablando del juicio del sur. En el juicio del sur, los babilónicos tenían rodeada la ciudad. Y dice que en el mes cuarto, ellos rompieron una brecha en el muro y pudieron entrar. Se metieron. Y por causa de eso tomaron a Jerusalén y destruyeron el templo, destruyeron todo, tomaron preso al rey, hicieron barbaridades, mataron a los hijos del rey, los degollaron, al rey le sacaron los ojos, porque sencillamente se abrió un hoyo, vamos a ponerle así, en la protección que tenía el pueblo de Israel. El día, en el mes cuarto bíblico, que es el mes de Tamuz, nosotros vamos para ir para Jeremías, vamos a ver bien esto. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Se durmieron, porque si se durmieron, los despierto. Yo sé que mucha gente está cansada, se despiertan, no es fácil. Dice, el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año, 11º es el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad. Cuando nosotros vemos cuándo fue que la Corte Suprema de Justicia hizo esta legalización, fue en esa misma fecha. Fue en el mes, estoy hablando de la fecha del calendario judío. Pero no solamente la Corte Suprema vota a favor del matrimonio homosexual, sino que también
también la Casa Blanca es pintada de el arco iris. Usted puede ir a Google, usted puede chequear todo eso. Usted dice Casa Blanca pintada de arco iris, que cuando fue, ahí le aparece la fecha, le aparece todo. Nunca la Casa Blanca había sido expuesta a una cosa de estas. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? ¿En qué situación estamos? Esto es como la escritura en la pared de Daniel capítulo 5. Cuando el rey mandó a buscar los vasos del templo y empezaron a beber en los vasos del templo, a emborracharse, y le apareció una mano y apareció, ¿verdad?, a esa señal. ¿Por qué? Porque el arco iris, aunque el arco iris del LGTB solamente tiene 6 colores y el arco iris del Señor tiene 7, pero aún así esta gente lo tomaron del trono de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vemos de que en el trono de Dios atrás hay un arco iris, y esta gente agarraron los vasos de Dios y los han pisoteado. Y este presidente puso ese arco iris ahí enfrente, que todo el mundo lo viera. ¿Para qué? Para que todo el mundo empezara a aceptar esto. Porque todo esto tiene que ver con ¿qué? Con el nuevo orden, con la globalización. Pero eso va a ser otro día, ¿verdad? Si es que no me tiran tomates si quiero. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Para casi al mismo tiempo, cuando se vacía algo, hemos dicho, algo lo tiene que sustituir. Se quita a Dios y algo lo sustituye. En Nueva York apareció la imagen más grande de un dios pagano. Y es el dios de sangre. Es Kali, la diosa india, que tiene la lengua de fuera. ¿Dónde apareció? La pusieron en el edificio del Empire State Building. Ahí pusieron esa gran efigie que lo que simboliza es muerte. Si usted va a Google, usted pone Kali y Empire State Building, y ahí les sale la fecha y todo, y les puede ver ese demonio ahí. Terrible. O sea, que la gente, ¿por qué? Porque los demonios, ¿dónde estaban? Estaban en los lugares altos. Y este edificio está en el lugar alto, donde toda la gente lo podía ver. Supuestamente era para tratar de celebrar a los animales. ¿Qué tiene que ver los animales con una cosa de eso? Lo que lo hicieron son bien animales, definitivamente, porque no tienen un raciocinio de lo que están haciendo. Más adelante nosotros vemos el año pasado, a principios de año, en el mes de febrero 2019, nosotros vemos que Nueva York celebra la firma con risas y pintan de rosado, símbolo de la mujer, varios edificios, celebrando que aprueban el aborto hasta los 9 meses en Nueva York. Y quieren ponerlo hasta los 6 días de nacido. Hasta los 6 días de nacido. Al año exacto, cuando se cumple la firma del gobernador de Nueva York, aparece el primer caso del corona en Nueva York. Y después la gente se pregunta, ¿pero por qué Nueva York se convirtió en el centro de la pandemia? Después de haber invitado a ese gran demonio, después de estar firmando decretos de sangre sobre la tierra,
Eso solamente es un aviso. Eso solamente es un Elías diciéndoles, arrepiéntanse, Amén. arrepiéntanse, Ayúdanos, porque el Señor. tiempo está cerca. Amén. Bendito Dios. Oh, gloria a Jesús. Nosotros vemos que esa pandemia ha destruido la economía increíble de tanto país, de todo el mundo. Los negocios pequeños casi ya no existen. Algunos medio pueden subsistir. Ahora, nosotros vemos esto y decimos, Dios, pero el hombre, ¿por qué no se arrepiente y vuelve a ti? Y ese fue el propósito de que estuviéramos en Washington en el septiembre 26 para proclamar el regreso, the return, el regreso a Dios, arrepentirnos como nación, como pueblo, para que Dios tenga misericordia, para que Dios nos extienda un poco más la ventana que tenemos de gracia. Porque, hermanos, si esta ventana se cierra, la persecución sobre la iglesia va a ser terrible. Hay una ley en el Congreso que está a punto de ser firmada. No se puede firmar porque el presidente no la firmaría y el Senado, la mayoría son republicanos y no quieren esa ley. Se llama The Equality Law, la ley de igualdad. Se oye bonito, ¿verdad? Pero en esa ley, si usted se rehúsa a casar a una pareja de homosexuales, usted lo pueden enjuiciar por eso. Si una persona tiene una floristería, tiene una pastelería, tiene un fotógrafo, lo que sea, los halls que rentan, etcétera, etcétera, todas las cosas, si no se las rentan, si no les hacen los servicios a los homosexuales, esta gente pueden ser demandados y no pueden invocar la libertad religiosa. La libertad religiosa queda anulada por esta ley que quieren establecer. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Ustedes se dan cuenta de lo que está en juego ahora. ¿Por qué el diablo está peleando tan fuerte, tan duro para querer terminar de destruir esta nación? Nosotros sabemos que no importa quién quede presidente, a Dios no lo toma por sorpresa. Amén. Amén. Dios tiene un plan y lo tiene perfecto. Así es. Y en ese plan está usted y estoy yo. Gracias, Señor. Si perseveramos, Amén. si nos mantenemos, nosotros estamos en ese plan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero si nosotros nos desviamos como se ha desviado esta gente, si no buscamos el rostro del Señor como tenemos que buscarlo, nosotros vamos a pasar problemas muy grandes como esta gente. El tiempo está cerca. El tiempo está corto. Y yo creo que no importa lo que pase, Estados Unidos no tiene redención. Como nación no tiene redención. Pero creo que puede venir un avivamiento que pueda salvar mucha gente. Aleluya. Puede venir un avivamiento donde la gente verdaderamente van a buscar a Dios. Pero este país tener redención y volver a lo que un día fue, lo veo bien difícil. Muy, muy difícil, porque ya pasó la línea. Como con Jeremías. Cuando Jeremías llega el secretario Baruch, donde él y le lee el rollo, y esta gente, en lugar de arrepentirse, buscar a Dios, el rey corta con un cortaplumas, corta el rollo que le mandaron y lo quema. Y después tiene que ir cautivo hacia Babilonia por no tener en cuenta la palabra de Dios. Procuremos, amados, procuremos permanecer. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. No tengan temor. Amén.
No tengan temor, no importa lo que venga. Nosotros estamos confiados. Como dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Gloria Él a nos va a guiar. Aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar. Amén. Gloria a Dios. Si permanecemos en Él. No nos angustiemos. Señor. Confiemos. Y Dios va a hacer la obra. Amén. 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 Padre, gracias, Señor amado, por esta noche. Gloria a Jesús. Gracias porque nos abren los ojos para poder entender un poco, Señor. Y poder poner los cimientos, Padre Santo, de lo que puede acontecer, de lo que puede venir, Sí, Señor. Señor mi Dios. Por favor, ayúdanos. Sabemos que se ha abierto una brecha muy grande para el pecado, para la maldad. Pero nosotros, la iglesia, Señor, tu iglesia, nos arrepentimos, Señor. Pedirte misericordia. Nos arrepentimos, Padre Santo, Para decirte, y declaramos, guíanos Dios del al cielo, que solo verdadero tú eres Dios. arrepentimiento, Señor. Solo tú eres Dios, el Dios de Jacob. Solo tú, Busca en Señor. nosotros Te pedimos que verdadero tengas misericordia de esta tierra. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ten misericordia, Ten Padre. misericordia de nuestros Derrama un jóvenes, avivamiento. de nuestros Padre, en el nombre de niños, Jesús. Señor. En el juicio, acuérdate de la misericordia, por favor. Dios mío, Por favor, Dios del cielo. corre a tu iglesia, Nos socorre, ayuda, lanza y quiñara, a vaso, los que te alabanza, que confían, alabanza, Santo, Señor. Santo. Señor, Santo. nosotros te suplicamos Ten misericordia de nosotros, ayúdanos.